Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Yo muchas veces me he ganado enemistades por decir cosas como que el marxismo no es una ciencia o por decir que la izquierda niega cosas tan evidentes como principios de la biología. Y es que por estos días vemos una y otra vez como la gente se empeña en asegurar que sus opiniones políticas están basadas en ciencia. Hoy vamos a hablar de esto, que no es más que una estrategia de la izquierda, una, digamos, herramienta del marxismo cultural para seguir vivo y seguir cautivando gente. Nuestro invitado de hoy es Hugo Vera, él es presidente de la Fundación ISOS para la Libertad y decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Integración de las Américas en Paraguay. Hugo, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el Pan Am Podcast. ¿Cómo estás, Vanessa? Un gusto enorme y para mí siempre, por supuesto, es un placer hablar contigo y a través tuyo a todos tus oyentes. Bueno, Hugo, pues yo quiero empezar preguntándote, por estos días es normal ver a la izquierda posando de muy científicos y lo peor es que la gente les cree lo que dicen. ¿Qué tan científico es el marxismo y bueno, en general, qué tan científicas son las ideas que proclama la izquierda? Bueno, justamente la pretensión de elevar al socialismo a un rango científico no es algo nuevo, ya el mismo Karl Marx pretendía eso, a pesar de que, bueno, las críticas que destruyen este argumento son varias y muy bien fundadas, especialmente porque riñe con la metodología científica, pero lo particular de todo esto es que no solamente el marxismo, sino que todo lo que tenga que ver con humanidades, es decir, partiendo hasta la mismísima sociología, tienen ese déficit de metodología. Resulta ser que la intención con esto es de una especie de falacia de autoridad, es decir, pretender de que sus argumentos estén sustentados, por ejemplo, en cálculos, en estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gente que de repente no está entrenada, por decirte así, el ojo no entrenado, por decirlo de Que una no forma, conoce el tema, sí. que no conoce el tema, entonces fácilmente cae en el engaño de todas estas argumentaciones que muchas veces incluso la gente desconoce que son parámetros marxistas, ¿verdad? Y bueno, y también todas las humanidades, como te estaba diciendo. Entonces, lo que se busca es con esto validar de cierta forma argumentos que carecen totalmente de sustento. Hugo, esto tú lo dices muy bien, no solamente en el campo económico, sino también en las humanidades y en las ciencias sociales. Y digamos que cuando es en el campo económico uno hasta entiende, porque uno dice, bueno, no todo el mundo es economista y los que son economistas pueden haber sido educados en el keynesianismo, pero cuando uno pasa al campo de las ciencias sociales y de las humanidades, se asombra un poco porque pues es que digamos que contradicen cosas muy básicas, como tú te acordarás hace poco que hubo un escándalo en España, no sé si lo viste, un autobús que decía los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Una cosa que a mí me la enseñaron en biología desde jardín, pues una cosa biológica, es decir, y uno no entiende cómo ahora hay gente que lo niega y cómo hay gente que les cree. ¿Cómo logran ese éxito a pesar de que para uno es como que, bueno, están negando la realidad? Bueno, cuando uno lo mira detenidamente puede incluso entender del por qué se busca desesperadamente una validación. Resulta ser que el mundo libre, al que llaman despectivamente los socialistas capitalismo, ¿verdad?, tiene un dominio casi absoluto en lo que se refiere a patentes de invención, tecnología, innovaciones, porque, por supuesto, desde la revolución industrial, en 300 años de capitalismo, por decirlo de una forma, la humanidad nunca ha conocido tantos inventos ni ha hecho un salto tan exponencial en toda su historia, ni en 7.000 o 10.000 años anteriores. Nunca tuvimos este salto tan cualitativo. Bueno, mejoramos en todo sentido, medicina, la tecnología y por supuesto todo lo que tenga que ver con comunicación, lo cual prácticamente
destruye o destruiría, si lo vemos desde el punto de vista de la lógica, a todo lo que son estos argumentos falaces, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como iban perdiendo terreno ya y por supuesto en Francia especialmente desde 1800 aproximadamente, que se conoce como la Bella Época, hubo una especie de excitación hacia la ciencia, como que la ciencia todo lo podía, ¿verdad? De hecho que de ahí viene su nombre positivismo, ¿verdad? Que resulta ser que el positivismo se transforma en una ideología en donde su fundador en las ciencias sociales, que es Augusto Comte, trata de elevar a las humanidades al rango científico justamente para buscar de cierta forma hacer una competencia por el lado de a las ciencias duras, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el truco? Consiste en confundir la ciencia con la metodología. Es decir, lo que ellos hacen, a lo que ellos le llaman ciencia, sencillamente son relatos doxáticos que se lo conoce, o sea, relatos de opinión que de cierta forma buscan auxiliares científicos. Por ejemplo, el keynesianismo pertenecería a esta rama también, porque al hacer ciertos relatos o ideas de ciertos intelectuales, buscan el auxilio de la ciencia, por ejemplo, matemática o los cálculos o los teoremas para tratar de explicar una situación, una variable económica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, con esto supuestamente ganaría todo respeto. Eso no se diferencia en el campo de las ciencias sociales, como ahora se llama, ¿verdad? Lo han elevado a ciencia prácticamente a todas las humanidades. Cuando justamente la escuela austríaca detecta esta hábil estrategia, incluso sostiene que ni la propia economía puede tener un rango científico, porque metodológicamente hay un error al tomar un sujeto colectivo. ¿Qué quiere decir eso? A la sociedad, cuando lo tomas como un sujeto de estudio, tienes demasiadas contradicciones, demasiadas variables, demasiados individuos que están decidiendo a cada minuto, entonces eso lo hace imposible elevarlo a rango científico. Entonces, ningún resultado en ciencias sociales ni en economía que se derive de esta metodología puede ser reproducido, por ejemplo. Es decir, ningún ser humano nunca va a actuar dos veces de la misma forma porque hay demasiadas variables que lo llevan a tomar una decisión. Entonces, esto se traslada a las humanidades y hoy tenemos, por ejemplo, grupos que yo diría ya hasta fundamentalistas, que niegan, por ejemplo, aspectos tan básicos como la biología, ¿verdad? En este caso de la ideología de género que le decimos claramente, porque es una ideología, buscan negar. ¿Por qué tratan de negar? Porque de cierta forma quieren elevar a un rango científico todas estas discriminaciones de género. Es decir, tratan de hacer creer de que los 150 géneros que ya existen no responden a una cuestión ideológica, sino que responde a una espontaneidad. O incluso a un rango científico, lo cual es totalmente imposible. Claro, Hugo, ¿cómo logran que esto tenga tanto éxito? Porque pues de nuevo uno se pregunta cómo es posible que llegue alguien a negar la biología y que tengan tanto éxito. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta porque la ciencia misma como tal, el mismo Karl Popper decía en su método de falsacionismo, decía que la ciencia tiene sus límites. ¿Por qué? Porque la ciencia finalmente está estudiada por los seres humanos. Y los seres humanos nos limitan nuestra tecnología, nuestra ideología, nuestras propias miserias, por decirlo de una forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, muchas personas que tienen problemas hasta... digamos, a la hora de, epistemológicamente hablando, a la hora de exponer un resultado, lo llevan por el lado pasional, es decir, buscan personas que de cierta forma tratan de descansar algunas debilidades psicológicas. Por ejemplo, tenemos el caso de la disforia de género que se conocía antes, hoy se lo ha sacado como una anomalía de la conducta, sencillamente porque no se quería herir susceptibilidades. Y bueno, y eso ha tenido demasiada fuerza
Y hoy día, incluso en los medios de prensa, uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de hablar de estos temas porque hay mucha carga emotiva en todo esto, lo cual lo hace prácticamente indestructible, ¿verdad? Yendo un poco, esto no es una apología del machismo ni mucho menos, pero citando nomás para graficar, citando nomás la de un poeta francés, Victor Hugo, decía que el hombre es fuerte por la razón y la mujer invencible por las lágrimas. O sea, ¿a qué quiero llegar? De que la emotividad es prácticamente invencible porque sencillamente levanta un muro enfrente a la razón y esto lo hace prácticamente imposible de revisar. Esto está muy bien graficado en la famosa metáfora del jinete del elefante. Es decir, basta con esta metáfora hace de que el jinete vendría a ser la representación de la razón y el elefante vendría a ser todas nuestras cargas atávicas, emotivas, etc. Entonces, por más de que la razón tenga mucha pericia, el jinete tenga mucho entrenamiento, finalmente, si un estímulo adecuado o intenso hacia los atavismos, en este caso el elefante, por ejemplo, haría que ese elefante controle al jinete por más pericia que tenga. Es decir, nuestros instintos finalmente terminan controlándonos a pesar de que la razón tenga muchas evidencias para decir al respecto. Muchas veces esas evidencias simplemente se soslayan. Entonces explica perfectamente por qué el marxismo, el socialismo y todas estas ramas de las humanidades buscan convencer más bien de un punto de vista argumentativo o discursivo y hasta retórico antes que con metodología científica. Claro, pero vemos ahí como dos frentes de batalla, ¿no? Porque por un lado, evidentemente, ellos lo que hacen es apelar a los sentimientos y, digamos, utilizar mucho de todas esas condiciones difíciles, sentimentales y anímicas que puedan tener las personas y aprovecharse de eso, pero por otro lado, hacen, y esto va como al principio de nuestro programa, lo que hacen es intentar presentar eso como científico, ¿no? Y tú lo mencionabas muy bien, también cuando lo decías con el keynesianismo, evidentemente, y bueno, también con el marxismo, sí lo hizo muy bien Marx, como tú lo decías, intentando presentar el marxismo como una ciencia. Entonces tienen dos frentes de batalla, ¿no? Totalmente. El problema a la hora de desnudar todas estas falencias es justamente el aspecto emotivo. Porque imagínate que, ¿cómo le explicas a las personas el problema que busca resolver la economía es la escasez y no las desigualdades, por ejemplo? Eso está muy metido en el fondo incluso del corazón de las personas, porque cuando uno está hablando de que la desigualdad no es importante, prácticamente queda ante los ojos de la mayoría como que no te importa la justicia, como que estás a favor de las arbitrariedades, etcétera, cuando en realidad lo que tratas de explicar es de que en economía no siempre la igualdad, o no siempre la desigualdad, mejor dicho, es sinónimo de pobreza. Tanto es así que hay un cálculo, yendo otra vez a los recursos matemáticos que se suele usar. Hay un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, que astutamente lo utilizan para medir la desigualdad en las distintas naciones, para que presenten por supuesto, un resultado totalmente equivocado, en el sentido de, por ejemplo, para otorgar un préstamo a nivel estatal, entonces se recurre a estas desinformaciones y bueno, y te sale un resultado de que en tu país existen muchas desigualdades, pero realmente no va al fondo de la cuestión para medir la pobreza, por ejemplo. Voy a un caso más específico. Si usas el coeficiente de Gini para medir, por ejemplo, la desigualdad en Suiza, Suiza te va a salir como un país muy desigual, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Suiza sea pobre. Es más, tengo entendido que Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo y Estados Unidos está lejos de ser el país más pobre del mundo. Entonces, son estos trucos retóricos justamente que, como te dije al comienzo, buscan con nombres sofisticados, tratan de dar cierta validación. Ocurrió un caso muy simpático, una anécdota que un científico de nombre Alan Sokal
escribió un artículo que, por supuesto, todas sus conclusiones eran dislates, o sea, eran cosas que no tenían sentido, pero como que apoyaban la ideología socialista y nombrando autores, por ejemplo, que se llama falacia de autoridad, autores o científicos muy famosos como Albert Einstein o Carl Sagan, que de por sí tenían mucho peso de autoridad, lo hicieron sencillamente validar porque sonaba bien, y sin embargo el contenido era absolutamente una ridiculez. Se conoce como el caso Sokal, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y sirve perfectamente para graficar lo que estoy diciendo. Tanto el marxismo, tanto el keynesianismo y todas estas pretendidas ciencias sociales tienen muchos errores porque basan su estudio en el grupo, o sea, su sujeto es colectivo, por lo tanto siempre van a tener errores. Bueno, Hugo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, Vanessa, y vos sabes, como te dije, es un gusto hablar y bueno, esta guerra ideológica tiene demasiadas matices y de repente uno cuesta un poco comunicar lo que realmente está pasando por debajo porque hay que reconocer de que la comunicación del método lógico es lo más difícil que hay, ¿verdad? Por eso es que siempre gana de cierta forma estas comunicaciones más emotivas, ¿verdad? Sí, como que la izquierda tiene de entrada ventaja, ¿no? Totalmente, así es. Listo, Hugo, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo programa.